Son las 9:39 y es una satisfacción recibir aquí en RPP a dos de las personas responsables de la organización y el diseño de la Conferencia Anual de Ejecutivos, más conocida por su sigla CADE, que este año comenzará el 8 de noviembre en su lugar de origen, donde se fundó el año 61 en Paracas. Hay una gran expectativa en torno a ella en el sector empresarial, que es el principal naturalmente concernido, pero también la academia, la sociedad civil y los responsables políticos. Y esta expectativa se muestra en el hecho que tengo entendido que ya no se puede inscribir a más gente, que ya se agotó el aforo, como se dice, presencial. Es lamentable para los interesados, pero sí, es una buena noticia para el país. Sí. Nos habla Gonzalo Galdos, que es el presidente del Instituto Peruano de Administración de Empresas, conocido más por su sigla IPAE, y que es la organización que diseña cada año. Este año, bajo la presidencia ejecutiva de Felipe Valencia. Buenos días, señor Valencia. Usted es el presidente de esta 60ª edición de CADE y lo hace en su calidad también de socio principal del grupo Estrategia. ¿Por qué hay expectativas en torno a este CADE en su 60 versión, que se presenta bajo un título claro: el Perú en emergencia, los peruanos en acción? ¿Cómo interpretan ustedes que esta convocatoria, que es un rito anual en el Perú, haya despertado este año en medio de la crisis que estamos viviendo y a la que ustedes hacen referencia bajo el concepto de emergencia? ¿Por qué hay tanta expectativa? Bueno, hay una razón de forma, que es que tenemos un evento que es presencial luego de 2 años. Sí. Entonces hay una expectativa por volver a estar juntos y por interactuar. Pero hay una razón de fondo, ¿no? Y es que este CADE está organizado en medio de una coyuntura muy compleja para el país, en medio de una crisis y de una emergencia donde cada minuto cuenta y donde los empresarios necesitan recuperar el liderazgo que les corresponde a la sociedad. Entonces yo creo que este CADE tiene que ser un punto de inflexión en la posición de los empresarios frente a la coyuntura y frente a la situación y cómo enfrentarla y qué compromisos somos capaces de establecer y de suscribir. De acuerdo. Felipe Valencia Dongo, usted es el presidente de esta versión. ¿Cómo complementaría la respuesta dada por Gonzalo Galdos? Bueno, nosotros para CADE 60 edición hemos construido sobre un aprendizaje de la psicología. Cuando una persona está en crisis, el psicólogo suele recomendar regresa a lo básico, a lo esencial. Entonces nuestra interpretación es que eso ocurre también para una familia, una empresa y un país. El Perú está en crisis, estamos en crisis política, social y económica. El mensaje de CADE 60 edición es que necesitamos volver a lo esencial, a lo indispensable. ¿Y qué es lo indispensable para un país? ¿Qué es lo indispensable para el Perú? Estamos planteando 3 temas. En primer lugar, inversión privada para el progreso. En segundo lugar, un Estado que funcione, y en tercer lugar, instituciones sólidas y democracia. Es decir, inversión privada, Estado, instituciones. ¿Y cuál es la novedad en el mensaje? En que estamos planteando que estas 3 líneas de acción no son un objetivo noble de largo plazo, no son algo aspiracional, son urgentes. Son irrenunciables, y son irrenunciables sobre todo para los peruanos más necesitados. Quienes más sufren sin estas líneas de acción son los peruanos más necesitados. Y además estamos planteando que se necesitan en simultáneo. La inversión privada requiere el Estado que funcione para ser sostenible en el tiempo. El Estado que funcione requiere la inversión privada para tener recursos, y ningún país prospera sin instituciones sólidas y democracia. Entonces, el mensaje de CADE en su edición número 60 es volver a los indispensables, obsesionarlos con los indispensables. Tomamos nota entonces de lo que se llama los indispensables: inversión privada, Estado e instituciones democráticas. Señor Galdos, usted ha dicho que parte de la expectativa tiene que ver con el hecho de que los empresarios deben asumir un rol en nuestra sociedad. En verdad, son ellos los que planifican, si puedo usar la palabra más, porque cuando uno habla con las grandes empresas están pensando en 10 o 20 años, sobre todo en algunos sectores, y no como los políticos que piensan, cuando mucho, en 5 años, ¿no es cierto? Ese liderazgo, que además uno lo ve para temas como el cambio climático. Por ejemplo, he tomado nota de que Quellaveco se inaugura sin utilizar energía que no sea renovable. Toda es solar y eólica. Eso lo hace una empresa privada, una inversión privada. ¿Cómo presentaría en general ese rol
director, este rol inspirador, que más allá del campo específico de las empresas, los empresarios deben jugar en nuestro país? Ha existido durante mucho tiempo, Fernando, una expectativa de los empresarios de que el Estado asuma un rol de liderazgo en cuanto a ciertas políticas que promuevan el crecimiento y el desarrollo del país. Y esto lamentablemente no se ha dado, como lo hemos podido ver todo y comprobar todos los peruanos. Entonces, en esa dimensión, los empresarios estamos en este momento en un dilema de si debemos tener más protagonismo que el que nos corresponde en la economía en torno a la inversión, la generación de empleo y la inversión. Y entonces, en este momento en el que Perú está en emergencia, ese rol es ineludible, porque aparentemente esta crisis no se va a poder superar si no hay más inversión, si no retomamos el crecimiento que corresponde y, como decía Felipe, si no continuamos reduciendo la pobreza en una medida determinada. Y son 3 aspectos en los que estos compromisos pueden ser visibles. Primero, que la ciudadanía entienda que no es lo mismo ser cautivo como empresario, de tener ya una empresa y no poder desmontar tu empresa e irte a otro sitio por las circunstancias adversas que el clima político está creando, o sea, verte obligado a continuar operando, que invertir a que haya una nueva inversión y que sigan creciendo las empresas. Son 2 cosas distintas. Claro, lo que ya está lanzado y lo que hubiera entonces, el compromiso es seguir operando con mucha convicción y seguir manteniendo firmeza en la operación de nuestras empresas a pesar del clima adverso. Ese es el primer compromiso. De acuerdo. Tener fe y confianza en el país. El segundo compromiso es ver cómo se puede lograr que las circunstancias mejoren para que haya nueva inversión, ¿no? Esto es un tema central, ¿no? Esto es algo que tiene que ver con las estrategias de planeamiento, pero que si no hay nueva inversión, no hay manera de que podamos seguir adelante, ¿no? Y yo diría, después, dado ese compromiso por parte de los empresarios, entonces los empresarios tenemos la capacidad de exigir que se cumplan ciertas condiciones, que se retome una institucionalidad sólida en los poderes del Estado, que se reconozca que el crecimiento no puede ser este crecimiento marginal producto de la estabilidad de los últimos años, y tercero, que no haya interferencia de poderes, porque en este clima adverso los empresarios somos capaces de generar mayor valor compartido. Y quizá ese es uno de los grandes errores que hemos cometido también los empresarios, porque hay que reconocer que hemos cometido errores. ¿Cuál es ese? Explíquenos, por favor. Fundamentalmente, hemos subestimado la capacidad que tenemos de extender el valor cuando hacemos empresa, de crear bienestar para las comunidades y para el país. No hemos atendido suficiente esta creación de valor compartido con nuestros grupos de interés. Y creo que poniéndole un poco más de énfasis a estos aspectos podemos lograr no solamente sostenibilidad, sino que podemos lograr también una mayor aceptación de parte de la colectividad acerca del crecimiento de nuestras actividades. Muchas gracias por esa respuesta clara y autocrítica, señor Felipe Valencia Dongo. Me parece que usted ha tenido que poner la partitura de estas ideas generales y escoger a los invitados y los temas. Yo quisiera que nos hable de eso, a quienes se podrá escuchar presencialmente, quienes se hayan inscrito, y vía streaming desde todas partes del mundo. Por lo demás, nos dirá, por favor, quiénes son los invitados este año y cuáles son los grandes temas sobre los que usted cree que este CADE puede contribuir, porque hay los temas específicos económicos y empresariales, pero han abordado, veo, en su programa muchos otros temas, como, por ejemplo, la lucha contra la corrupción y la lucha por la seguridad ciudadana. Hablaremos sobre eso después de una breve pausa, tanto con Felipe Valencia Dongo como con Gonzalo Galdos. Y estamos conversando con los 2 responsables de la conferencia anual de ejecutivos CADE, que se celebrará el 8 de noviembre próximo en Paracas. El uno, presidente del IPAE, que es la institución fundada en el año 60, institución de empresarios, y el otro es el presidente ejecutivo de esta edición 60, señor Felipe Valencia Dongo. Y le había pedido que nos concretice este plan general que nos ha esbozado Gonzalo Galdos, para saber quiénes son los invitados y cuáles son los temas sobre los que usted ha querido poner el acento en esta versión de CADE.
Bueno, como comentaba anteriormente, vamos a tener 3 ejes. Inversión privada, un Estado que funcione, instituciones sólidas y democracia. Y cada está organizado en esos 3 bloques. Vamos a tener más de 45 expositores nacionales e internacionales que nos van a acompañar reflexionando y proponiendo sobre estos 3 temas. Te comento algunos de ellos. Por ejemplo, Waldo Mendoza, economista ayacuchano, exministro de Economía. Sí. Él va a comentar un documento muy interesante que ha escrito justamente para IPAE, que muestra que el principal factor para el desarrollo de los países es la inversión privada, porque genera empleo y reduce pobreza. Va a estar también, por ejemplo, Carlos Añaños, mostrando cómo desde el sector empresarial, empresario ayacuchano, fundador de AGE, cómo como líder empresarial puede generar cambios y generar desarrollo en la comunidad donde opera. Nos va también a acompañar, por ejemplo, Abilia Ramos en un panel muy necesario sobre lucha contra el hambre. Ella es la presidenta de la red de ollas comunes de San Juan del Lurigancho. Ella administra una olla común y es una líder de la sociedad civil. Nos va a comentar cómo ella lucha contra el hambre desde el día a día. También vamos a tener al presidente del Banco Central de Reserva, a la presidenta del Poder Judicial, al ministro de Economía, a la defensora del pueblo. Y por último te quisiera comentar que vamos a tener al presidente del Consejo Privado de Competitividad, David Tuesta, y le hemos encargado una sesión muy especial, que es la sesión que hemos llamado Los Peruanos en Acción. Nuestro lema es el Perú en emergencia, los peruanos en acción. Entonces, en la última sesión vamos a tener los peruanos en acción, propuestas al país. David Tuesta y el Consejo Privado de Competitividad van a proponer una serie de medidas concretas y específicas para cada uno de estos 3 ejes: inversión privada, Estado que funcione, instituciones sólidas y democracia. Bueno, sí, estarán presentes varios ministros, exministros de Economía, creo que he contado 6 en total, el actual más 5 predecesores de él, ¿no? Porque está David Tuesta, Waldo Mendoza, Luis Miguel Castilla. Bueno, entonces habrá sin duda un intercambio y un aprovechamiento de la experiencia de la gestión de estos ministros. Se ha invitado al presidente Pedro Castillo también, creo que no hay una respuesta todavía, están a la espera, ¿no? Están analizando. De acuerdo, están analizando y veremos entonces si el presidente asiste o no. Ha sido tradicional que los presidentes asistan, incluso Velasco asistió, me parece, durante los años 70. Fue invitado, ¿no? Sí. Es una tradición que no se ha roto, independientemente de quién es el presidente de la República, porque es una invitación a la investidura de la presidencia más que a la persona que la está ejerciendo. De acuerdo. Ahora, usted nos dijo en su intervención anterior que constatan ustedes, los directivos de CADE y de IPAE, que hay 2 déficits graves en nuestro país. Uno, un déficit de liderazgo, es decir, de hacer creer en lo que uno representa y en lo que uno postula. Y luego, déficit de gestión. Explíquenos, por favor, cómo es que debemos hacer frente a estos 2 déficits que ustedes constatan y en qué medida este CADE está dirigido a contribuir contra estos 2 déficits. Siempre utilizo el ejemplo de que dentro de la familia peruana los empresarios son considerados como aquellos familiares, aquellos hermanos que les ha ido mejor porque han estudiado, se han preparado, se han capacitado. Entonces siempre se asume que el hermano que está en una situación de bienestar mejor que el resto de la familia, tiene que ayudar al resto de la familia. Y hoy en día no es diferente la situación. La nación peruana está pidiéndole a los empresarios que ayuden a construir un futuro para el país que está amenazado por toda esta incertidumbre y por toda esta situación de emergencia de la que menciona Felipe. Entonces, el liderazgo es algo que se necesita en una nación para dar un sentido de dirección, un propósito, una visión de futuro positiva que ayude a todos en la generación de voluntades y alineamiento para salir adelante desde el rol que cada peruano pueda tener. Lamentablemente, los políticos han fracasado en el ejercicio de ese rol y nos toca a la sociedad construir nuevos liderazgos y construir liderazgo en base a jóvenes que también se hagan cargo del futuro del país, porque finalmente es el país en el que ellos van a vivir y no en el que nosotros vamos a continuar viviendo. Y lo preocupante que dentro de todo esto, pedimos a los empresarios que paguen más impuestos, pedimos que haya mayor contribución y formalidad, cuando finalmente los impuestos son mal invertidos, porque no se invierte en lo que se tiene que invertir, y lo peor de todo es que no hay capacidad de ejecución. No es que falten los recursos existen, pero la ejecución es tan mala que ni siquiera se alcanza a un 60 o 70% en promedio de ejecución. Entonces, quizá es el momento para construir una asociación más fuerte entre Estado y empresa privada para que la capacidad de ejecución mejore. Porque si no mejoramos eso, no importa si se sigue invirtiendo más o si crece la participación de la inversión en la economía del país.
Felipe Valencia Dongo, díganos una palabra para terminar, por favor, sobre los invitados extranjeros, porque parte de los problemas que estamos enfrentando son propios del Perú, creados por nosotros y que no podemos resolver, pero parte son temas internacionales y por eso es tan importante que los invitados que ustedes han decidido nos den una visión de lo que está pasando en el mundo a nivel global, ¿no? Creo que va a ser muy relevante escuchar a Moisés Naim, quien plantea que los países entran en un proceso de decadencia por 3 P's: populismo, polarización y posverdad. Y lamentablemente esas 3 P's en Perú tenemos que tener mucha alerta de no caer en ellas, ¿no? Y si me permites una palabra final de un par de innovaciones que estamos haciendo este año, es fundamental que el mensaje que estamos y lo que estamos discutiendo en CADE llegue a la mayor cantidad de audiencia posible. Por eso este año hemos abierto 6 sedes regionales. En 6 regiones del país hemos hecho alianzas con las universidades locales, se van a reunir empresarios, jóvenes, docentes, a ver CADE, a interactuar con CADE y a discutir las prioridades de la región. Y por último, los jóvenes consideramos que son fundamentales que sean parte de la discusión. Por eso hemos traído este año una iniciativa de 22 jóvenes que van a estar con todos los gastos cubiertos, han postulado más de 630 de todo el país y van a estar en CADE generando un shock de energía, de ideas, de propuestas, ¿no? Y yo quisiera culminar con una reflexión sobre la palabra emergencia, que está en nuestro lema. Vivimos momentos complejos y creo que esos momentos complejos generan incertidumbre. No es grato hablar que nuestro país está en emergencia. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua le da 2 acepciones a la palabra emergencia. La primera es la que todos conocemos, un escenario de crisis. Pero la segunda viene del verbo emerger, salir de abajo hacia arriba. Y creo que lo que estamos buscando en CADE es abordar esos 2 sentidos, la crisis en la que estamos, pero también la capacidad que tenemos de emerger. Ojalá que ustedes contribuyan a pasar de la primera acepción de emergencia como urgencia y como crisis a lo otro que se usa mucho cuando se habla de los emergentes, de los empresarios emergentes o países emergentes. En todo caso, muchas gracias por estar acá. Felicitaciones por la organización y por el diseño de esta versión de CADE. Nos ha hecho saber que además hay una opción descentralizadora a través de 6 universidades en regiones de nuestro país y que se puede acceder al vivo de los debates y las intervenciones vía streaming a partir del próximo 8 de noviembre durante la tarde que se inaugura el CADE versión 60. Muchas gracias por su presencia, Gonzalo Galdos y Felipe Valencia Dongo, y que tengan mucho éxito esta versión de CADE. Fernando, no sé si me permites una palabra final. Yo quisiera invocar en general en este momento difícil y complejo para el país a que dejemos de utilizar ese lenguaje populista en torno a que se puede construir crecimiento y desarrollo sin la empresa privada. Eso es inviable y ya está demostrado en ningún país, incluso en los que tienen una visión política extrema, estatista, se ha demostrado que sin empresa privada no puede haber desarrollo y no puede haber crecimiento. Así que invoquemos a que se deje de utilizar ese lenguaje y que podamos mejorar este clima que es muy adverso para la inversión y podamos todos de nuevo retomar el crecimiento. Tomamos nota y yo creo que se comparte ampliamente la palabra final que usted ha pronunciado, señor Galdos. Muchas gracias por su presencia acá, que tengan buenos días y otra vez mucho éxito para CADE 60 el próximo noviembre.